Vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Pasa a un pleno para un debate y para ver si es que se convierte en, digamos, en una voz ya del Congreso de la República como poder del Estado que se pronuncia en ese sentido, y siendo así, si puede resultar vinculante de algún sentido en las relaciones internacionales, o Cancillería tendría que hacer lo suyo para entonces sí tenga algún tipo de impacto práctico, pragmático, digamos. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Pamela, buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ti, Miguel Ángel, por atendernos. Quisiéramos entender los alcances de este pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. ¿Tiene alcances legales? Sí, bueno, fíjate, legales de verdad que ninguno, tenemos que decirlo, pero sí de eminente carácter político, y tiene sentido porque va con la naturaleza de quienes lo dictan, de quienes lo han dado. Es el poder político, el Congreso de la República, una comisión, y no es comisión cualquiera, en verdad todas son importantes, pero estamos hablando de la comisión que ve asuntos hacia afuera, que es la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, la declaratoria de persona no grata tiene un eminente carácter político que por eso, como muy bien dices, podría pasar al pleno, como que ese es el sentido. Pero es bueno recordar que, Pamela, que la calidad o la imputación de persona non grata, le faltó una N al comunicado, se refiere fundamentalmente a una estipulación que está en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y fundamentalmente es una figura internacional para aquellos que ejercen la función pública activa, diplomática en esencia. Evo Morales, tengo que decirlo con la rigurosidad que corresponde como profesor de Derecho Diplomático, ya no es jefe de Estado, ya no tiene actividad pública, no es parte del Poder Ejecutivo de Bolivia, pero la connotación de haber sido jefe de Estado es la que yo entiendo y asumo ha querido darle el Congreso. Mira, en la calificación dice por su negativo activismo político. Está bien, porque es una declaración política, pero luego dice, y su evidente injerencia e intromisión. Evo Morales, guste o no guste, en términos diplomáticos y del derecho internacional, no funge de ingerente político ni de intromisión, porque ya no es un actor relevante. Por tanto, esto es bueno precisarlo. Si queremos seguir hablando de la connotación política, ¿a quién le puede caber duda de que un expresidente como Evo Morales, cuando viene a Lima, Perú, lo único que hace es alterar el modus vivendi de los peruanos, que a mi juicio viene a querer establecer una agenda política en el país? Pero por favor, claro que sí. Yo entiendo que por allí va esta, digamos, performance que han llegado los actores políticos. Pero tiene su límite, pues, porque también están pidiendo que la Cancillería o Ministerio de Defensa no permitan su ingreso al país. Tengo que decirlo seriamente. Eso no puede ser, porque Evo Morales no tiene ningún impedimento en términos jurídicos, y en términos prácticos. ¿Te imaginas que el gobierno del Perú actual, con la tesitura que tiene, que es un gobierno de izquierda, cuyas relaciones con Evo Morales son ampliamente conocidas, haría algo para impedir que vaya el Cusco, como se presume, para el mes de diciembre? Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que hay evidente un legítimo, subrayo, legítimo interés político, y entiendes como política, no como la acción partidocrática, con estrategia política, no. La política, me refiero al modus operandi de la vida nacional. Correcto. Que se busca y se quiere que esté en un nivel donde ningún elemento exógeno, Evo Morales es exógeno, altere, menoscabe, impacte la agenda normal de los peruanos, que basta ya
con nuestra agenda interna para poder salir adelante, que hasta ahora no podemos. Me ha quedado clarísimo, me ha quedado clarísimo. O sea, este pronunciamiento de la comisión no supone que pase al Pleno, a un debate, para que luego se apruebe y se convierta en la voz o en un pronunciamiento de un poder del Estado, ¿o sí podría pasar eso? Sí, podría pasar, pero ya. siempre quedará en ese marco político, en el marco es decir, solamente, la comisión... claro, de un pronunciamiento político de un poder del Estado. El Congreso de la República, si se decide llevar esto al Pleno a debatirse y aprobarse como está redactado, sería el Congreso peruano se pronuncia, declara persona no grata a Evo Morales y ahí queda. Porque allí queda, pero tampoco es que, Pamela... Claro. Aquí queda en términos que más allá jurídicamente no hay ninguna ratio vinculante. Ya, claro. El Congreso no tiene, el Congreso no tiene jus in peri, es decir, no tiene acto mandatorio. El que lo tiene es el Poder Ejecutivo. Sí. El Congreso lo que tiene es control político. Entonces, tampoco es que, vamos, allí queda. Tiene una enorme connotación política. Porque de acuerdo. Evo Morales es declarado persona non grata ya por el Congreso peruano. Comprenderás que el gobierno del Perú valorará, tendrá que hacerlo, el nivel de impacto que puede tener la llegada de Evo Morales, a pesar que el soberano del Congreso de la República lo declara persona non grata. Sería una colisión política que ya en ese nivel de poder tendrá que evaluar y valorar, evidentemente, el gobierno del Perú. Ya, me ha quedado perfecto. Entonces, la figura de persona non grata no se aplica a quien no está ejerciendo función pública activa, es el caso de Evo Morales, y eso lo establece el derecho internacional y el derecho diplomático. No puede el Congreso pedirle al Ministerio de Defensa ni a la Cancillería impedir el ingreso de Evo Morales porque él no tiene legalmente ningún impedimento para circular o ingresar al Perú o viajar por el mundo. No está requerido por la justicia, no tiene impedimento de salida de su país, nada, no está buscado por la Interpol, en fin, no hay ningún elemento que haga que la Cancillería o el Ministerio de Defensa intervenga haciéndolo, y además esté el adicional que nos has mencionado, de que siendo este un gobierno de izquierda, con el partido de gobierno quien precisamente cursa las invitaciones a Evo Morales, tampoco prosperaría, pero la connotación política sí sería importante si es que eventualmente el Congreso de la República aprueba posterior de un debate este pronunciamiento y hace suyo esta calificación de persona non grata a Evo Morales. Claro que sí, y esto tiene que ser evidentemente valorado, ¿no? ¿No es verdad? Como corresponde, tiene que ser eminentemente valorado como corresponde en ese nivel político, porque la vida social de un Estado tampoco es que sea solamente jurídica, es política, hay una enorme connotación, Pamela. Correcto. Y entonces, esto que se llama equilibrio de poderes, relación de poderes, bueno, uno tiene que calcular que lo que busca finalmente es que el statu quo se mantenga. Y Evo Morales, quieras o no, es políticamente un elemento distractor o, si quieres, perturbador para la oposición del Estado peruano, ¿cómo no? Y que tenga esa percepción la Comisión de Relaciones Exteriores, a mí me parece absolutamente legítima, pero está en ese único nivel de carácter político. Y ahí te pido tu opinión. ¿El Congreso debiera hacer suyo este pronunciamiento? O sea, ya el Congreso como poder del Estado declarar persona no grata. Eso depende del debate y de cómo se inclinen los votos, si es que esto ocurre. Pero sí, ¿te parece una movida política inteligente, oportuna? Yo creo que cualquier acción que realicen los congresistas desde una visión política será legítimo desde la tribuna de ellos. Correcto. Entiendo que en las relaciones de Estado, las relaciones de poder, hay que cuidar mucho que no hayan niveles de afectación. Y esos niveles de afectación se tienen que justamente cuidar, conservar. Las relaciones entre Estados no pueden ser distraídas. Evo Morales es un expresidente. Si me preguntas en lo personal, yo trataría de que quede en un pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores y no ir más allá para tampoco darle
a Evo Morales la connotación que ya no tiene. Que ya no tiene. Es decir, vamos a buscar en el animus no inflar a quien tuvo un pasado casi como un globo para Bolivia por 13, 14 años. Creo que es muy importante ponerlo en el lugar que corresponde. Estamos de acuerdo que Evo Morales ha venido queriendo influenciar en la dinámica de la política peruana, pero yo cuidaría mucho de que no llegue a denotar un impacto mayúsculo que cobre todas las agendas nacionales y que cobre todos los titulares de los medios a su lugar, a quien correspondió en su momento, y ahora estamos en otro. Muy bien, Miguel Ángel, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias.